Bienvenidos un día más al canal de Estrategias de Inversión. Gracias, como siempre, a todos vosotros por estar ahí, por estar al otro lado. Vamos a abrir tiempo ahora mismo de consultorio de bolsa, como siempre, con la ayuda inestimable de Ángel Cotera, que como bien sabéis es especialista de mercados de BBVA Trader. Ángel, bienvenido, ¿qué tal estás? Buenos días, Natalia. Bien, pues hombre, después de este día de ayer tan nefasto, ¿no? Para todo, a nivel personal, en el conflicto bélico y a nivel económico para toda Europa y los mercados, pues bueno, vamos a ver qué ocurre y ahora en el periodo de espera, ¿no? Una pequeña recuperación, pero ahora hay que ver si esto es solo una pequeña recuperación. Vamos a dar en primer paso contestación a nuestros oyentes y ya veremos qué va sucediendo a lo largo de esta semana. Fenomenal, pues estaremos muy pendientes, por supuesto, de los mercados y se lo iremos contando aquí en Estrategias de Inversión minuto a minuto con todo lo que vaya sucediendo y todas las novedades. Pero vamos a lo nuestro, Ángel, como bien decías, ahora nos concentramos en todas aquellas preguntas que los usuarios han estado mandando a lo largo de los últimos días. Vamos con la primera, si te parece. Te pregunta un usuario cómo es super microcomputer. De aquí dice a unos meses. Dice que eso sí, la tiene con pérdidas. ¿Qué le puedes decir? Pues vamos a verlo. Vamos a ver Super Microcomputer, que bueno, empezamos por gráfico mensual, ya que encima nos da la connotación de que quiere ver lo que pasa en próximos meses. Mensualmente, y viendo desde esta vela de noviembre del año pasado, vemos que claramente el valor está muy flojo, muy flojo. Sí es cierto que en la banda baja del 24 y 25, pero para ver lo positivo dentro, que siempre hay un lado positivo en todo, pues vemos que en el mes de enero hizo un mínimo de 27,75, el de febrero fue 28,64 e incluso, porque el mercado americano ayer fue de lo mejor de todos los mercados, se comportó bastante bien con bajadas mínimas. Entonces, en este caso, este valor, su mínimo fue 29,68 en este mes de marzo, es decir, es un mínimo ascendente con máximos también ascendentes, pero claro, viene de una pauta muy bajista. Entonces, decirle a nuestro usuario y lector que, lógicamente, está dentro de una banda donde hay una perspectiva, pero no lo veo muy positivo, la verdad. ¿Por qué? Porque aquí hizo una directriz alcista con unos máximos y mínimos crecientes que los pierde otra vez de nuevo, perdiendo estos mínimos que hizo en mayo del año pasado, perdiendo los mínimos de septiembre del año pasado y profundizándose ya buscando los mínimos pues, de abril de los aranceles del año pasado. Entonces, vemos que la estructura semanal está por debajo de esta media móvil tanto de 200 como la de 52, que es mi mayor referencia para semanal. Y por lo tanto, de momento yo no está dentro de mi línea de ser un valor a tener en cuenta. Claro, yo entiendo a nuestro usuario que las tiene con pérdidas, bueno, pues yo le voy a establecer ciertos niveles. Empezaríamos a tener más confianza en la posible subida si nos superará el 58,69, que es mi primera resistencia. El soporte lo tendría en 50,80 y yo le pondría un stop en 47,36 por si alguien se animase a entrar que tuviera clara un nivel de pérdida similar, ¿no? Siempre en cierres por debajo de estos niveles o por encima del 58,69. No que lo toque, sino que cierre por encima. Y ya que estamos en diario, pues no olvidar la media de 200 sesiones, que lo mire siempre porque va a ser su siguiente resistencia. Pero de momento, pues oye, que esté ahí si quiere, pero no es un valor a tener en cuenta. Muy bien, pues vamos con el siguiente. Volvemos a la bolsa española. Nos dice este usuario que le gustaría conocer tu análisis sobre un valor del IBEX, sobre SACIR, para entrar y valoración, dice, de posibles objetivos a largo plazo. Y te da las gracias. Vale, para entrar y posibles objetivos a largo plazo de SACIR. Vale, SACIR es cierto que, fijaros que estamos hablando de aquí, de este movimiento desde 2016. Y fijaros que el movimiento parece bueno en el largo plazo, además un movimiento que como ha estado tanto tiempo, pues fijaros de dónde venía, pues lógicamente en el largo plazo tiene muchos objetivos. El primero sería esta zona, y vamos a hablar de zonas porque es cercana a 5, está estos máximos aquí que marcó 507, que es 2014, estamos hablando de 2011. Por lo tanto, fijaros que está alejada
y la que acaba de superar es la del 2015, los máximos de 2015. Por lo tanto, la estructura sí es buena, la estructura no es mala, es incluso con algo de concavidad, que a mí me gusta, este tipo de suelos que al final acaba con curvatura y que puede frenarse en el 5 para luego, primer objetivo, 5, luego recoger e intentar la ruptura para irse hacia los 7. Eso es en el largo plazo, ¿de acuerdo? Para el usuario tenga claro el objetivo de largo plazo. En el medio plazo, la estructura es alcista, incluso viendo que es la pauta que nos tendremos que fijar. Estamos ahora en un movimiento correctivo debido a este conflicto bélico muy agresivo ayer, donde, bueno, si nos fijamos en las semanas, vemos aquí este movimiento con este retroceso que incluso podríamos ver como taza y bien con un impulso y un objetivo muy cumplido de este fondo de taza. Pero es un movimiento alcista y es una directriz alcista y son unos máximos. Aquí es verdad que hemos perdido 3 mínimos realmente en una sesión consecutivamente en semanal. Pues ahora hay que fijarnos en esta formación. Su fondo es alcista, por lo tanto mantenemos que es alcista. Si estamos pensando en entradas, es donde vamos ahora. Las entradas nos trasladamos a diario. ¿Qué ha roto? Ha roto este mínimo. Lo ha perforado a la baja claramente con una vela y se ha ido a la anterior ruptura del máximo. ¿Vale? Que ahí es donde, como pasaba la media de 52, se ha intentado sostener. Por lo tanto, tenemos, yo había marcado el soporte en 4.14. Es decir, que cuando marcamos un soporte, pero hay una media móvil cercana, tenemos que jugar con las dos cosas, ¿de acuerdo? Porque hemos estado trabajando con el precio de 4.14, pero la media de 52, en este caso, me vale como un soporte dinámico. Por lo tanto, está ahí. Pero la verdad es que la coincidencia me hace ser fuerte sobre esos niveles. Vemos que ayer, por ejemplo, el día clave cerró por encima de ese 4.14, 4.18. Hoy lo ha perforado en un intradía, pero ya está a 4.23. Por lo tanto, incluso una entrada en este soporte estaría perfectamente, teniendo en cuenta una resistencia 4.29. ¿Qué haríamos pensando en no todo a la vez? Gestionar un tercio aquí, si me cae a 3.86, los otros 2 tercios con el stop cercano a la media móvil de 200 en 3.74.6. En los otros 2 tercios, como digo, si me baja a 3.86 después de perder el 4.14, por supuesto, y si me sube o me cierra por encima del 4.29.4, también otros 2 tercios. Aunque pague más, estaría más con más seguridad, con menos riesgo quizá asumido que actualmente. Entonces, gestionar un poco y sería esa. Por si acaso en el más corto plazo le puedo ver, pues creo que es una similitud, ¿no? Porque está muy a la par. Sí, más o menos, como digo, está a la par, manteniendo esta de 200. Lo que tiene que quedar claro es que SACIR sigue siendo claramente con un fondo alcista, que incluso en un 4 horas mantiene esta en 4.04 de la de 200, que es la vital para tener un cambio de tendencia en el corto plazo, y no es así. Y por lo tanto ahora es un recorte que, bueno, que ya le digo que al usuario que incluso en precios actuales se puede coger algo y seguir o la superación de 4.29.4 o ir a 3.86. Nos va a dar esos dos escenarios. Muy bien, pues vamos con el siguiente valor. Nos dice este usuario que está dudando entre comprar acciones o bien de Ferrovial o bien de Acciona. Dice que en principio le atrae más la primera. Y te pregunta si puedes analizar, por favor, una entrada en la que a priori te parezca mejor inversión. Y dice, agradecido por la calidad de sus valiosos análisis. Bueno, agradecido a él por la consulta, que es cierto que nos habla de dos compañías que están en un momento álgido. Ferrovial lo mantiene, Acciona entró hace poco, me ha costado elegir, sinceramente, me ha ido más hacia su propia apuesta y me voy a Ferrovial por la consistencia global que tiene. Esto es el semanal, me ha hablado de largo plazo, le voy a enseñar antes el mensual también. Para que vea que en el mensual la consistencia quiere decir que este valor, después de hacer desde estos mínimos del 2020, pues hacer esta banda lateral, que se podría llamar, pero una ruptura ya en el 2023 de noviembre es mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de una subida desde esos inicios del 2024 de un 99,87%, ¿no? A los máximos adquiridos, y en este mes justo pasado con una vela claramente después de una continuación. Es decir, el potencial alcista sigue existiendo y evidentemente aquí
claro, nos tenemos que ir a mensual y si veis, no es como en otras compañías, no tenemos nada, por lo tanto, me gusta pensar que hay pocas resistencias por encima y entonces, bueno, es simplemente que nos siga dando pautas para ir pudiendo ir adquiriendo. Bueno, me marco este mensaje de BBVA Trader Bolsa para aquellos que nos siguen. Voy a analizar a través de Fibonacci esta solicitud, porque mañana nuestro compañero de BBVA Trader nos da un curso de este indicador muy importante. Fibonacci se utiliza muchísimo para analizar los mercados y sería muy interesante que todo aquel que pueda acuda a las 5 de la tarde mañana, entre a través de Telegram, al no ser cliente de BBVA Trader o de BBVA.es. Si es cliente de BBVA, por supuesto, ya lo tiene en la propia página, pero si no lo es, desde Telegram puede adquirir. Y dicho eso, Fibonacci, para que vean un ejemplo, se puede seguir a nivel, en este caso, semanal, donde desde los mínimos que establecemos, en este caso ahí, he marcado desde aquí, desde el mínimo hasta este máximo. Lo marco de ahí porque dentro de una tendencia hay que ir siempre a por un mínimo, ¿no? Bueno, pues este mínimo me genera una pauta en semanal con estos niveles 38.20, 53.13 y 61.80, 46. Si veis, es un Fibonacci que se construye y él solo me ha ido al precio, es decir, a esta resistencia que supera el soporte y a esta zona que es soporte por el propio precio. Para que lo vea más claro nuestro usuario y le demos ejemplo de los niveles, vamos a tener aquí. Aquí en un diario, para tener unas entradas más específicas, más concretas, marcamos el mínimo de esta pauta, en donde viene de una pauta alcista, baja y nos marca un mínimo. Y luego vemos que nos sigue subiendo. Claro, hemos hecho un máximo. Entonces, en cuanto me hace el máximo, es el momento en el que yo tengo, y aunque me haya bajado aquí, el momento de decir, bueno, este es el mínimo, lo pincho aquí y pincho el máximo de aquí. Y ya me sale este 38.20 que por Fibonacci nos saldría casualmente en este gap y en esta zona de máximos anteriores. Por lo tanto, nos vale ese 58.96 como un soporte. Y a día de hoy, todavía más porque es por donde pasan la media de 52 sesiones. Y por lo tanto, el soporte, que es verdad que, bueno, ayer tocó de mínimo 58.70, pero ya nos cerró en 59.56. Igualmente, por encima y hoy en el intradía, nos llegó a bajar por debajo de ese 58.96, pero está por encima. Por lo tanto, pues sea similar, como decíamos de SACIR, podremos decir, bueno, vamos a gestionar esto, porque es casi la misma tipología de gráfico, ¿no? Aquí nuestro segundo soporte va a ser el 61.8 de Fibonacci, que lo vamos a marcar en 56.51. Lo vamos a marcar por Fibonacci, pero que realmente en la última pauta lateral, si veis todos los mínimos han pasado por esa zona. Por lo tanto, es que al ser coincidentes nos genera más seguridad a que ese 56.50 va a soportar el precio. Y por lo tanto, importante porque es el 61.8 y si cerrara por debajo de ahí claramente, con un volumen un poquito bajo, se nos iría al nivel 0, es decir, aquí abajo, a ese nivel. Por lo tanto, ahí tendríamos que estar atentos. Eso está claro. Pero entrada, primera, actualmente incluso, niveles actuales, 58.96, está ahora un poco más elevado, con un tercio, 2/3 o en el 56.51 o si me cierra el gap bajista por encima de 61 con cierre de gap. Al cierre, siempre del valor día, no en intradía, por encima de 61 seguro que si supera me va a cerrar el gap porque está muy cercano a bajista y me va a ir al 62.94 con mayor probabilidad para ir a marcar otro nuevo máximo. Por lo tanto, un tercio actual, 2/3 en el 61.80 Fibonacci, que pasa por 56.51 o superando el R61. Muy bien. Pues volvemos con otro valor, en este caso del mercado continuo. Nos dice este usuario que tiene línea directa sus acciones desde el año 2021 a un precio de 1,60 euros por acción, perdiendo, dice, nada más y nada menos que un 22%. Dice, evidentemente a estas alturas no quiero vender ni tampoco tengo prisa, pero si ves el valor a largo plazo. Pues vamos a verlo a largo plazo. El mejor gráfico que podemos ver es el mensual. El mensual porque así vemos, lo primero, de dónde venimos, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta.
y dónde nos dirigimos, porque es verdad que ahora mismo pues el gráfico no tiene mala pinta, tiene buena pinta. Es decir, tiene sus pautas correctivas que duran más de lo que nos gustarían, seguramente, y sobre todo que las tiene a nivel de 1,60, pero que al final han sido pautas correctivas y que al final, desde este suelo y este mínimo unido, pues nos da. Pero es que desde este mínimo unido a la siguiente mínimo, también me sale una directriz muy cercana que ha apoyado este mínimo. Por lo tanto, tengo estas directrices de fondo que son de largo plazo, es verdad, pero que son alcistas y que mantiene la pauta. En esta corrección ya hizo este mínimo de en diciembre del año pasado y ha tenido, pues aquí vemos un enero y un febrero magnífico. Febrero, pues a consecuencia de lo que está ocurriendo además, pues estábamos ahora mismo en una situación que era muy buena, pero se está yendo un poco al traste. Vale, vamos a ver qué es este movimiento. En semanal, esta es la media que tanto os digo de 52. Aquí ya había intentado cerrar por encima de esa media, ¿de acuerdo? Había intentado cerrar, vamos, había cerrado porque estaba en 1,26. Lo que ha ocurrido es que fijaros que todo esto falla, todo el análisis técnico falla continuamente y lo que hay que estar en los escenarios más probables, ganar la probabilidad nada más. Pero aquí se viene abajo, porque aquí esta señal en este semanal era de decir, esto tiene que continuar, ha superado la media de 52. Sin embargo, fijaros que ha ido incluso este máximo es 1,16 de la semana del 20 de febrero y el mínimo de ayer 1,16. Bueno, yo creo que la misión era también cerrar ese hueco. Pues cerrado está. Cerrado está y su tendencia, a mí este movimiento, esta pauta de aquí de un poco hombro, un poco cabeza, un poco hombro, ruptura hacia arriba, lo que me hace es una posible pauta de hombro, cabeza, hombro invertido con cambio de tendencia del recorte de donde viene, de este recorte que venía desde agosto del año pasado y por lo tanto, bueno, este gap lo ha cerrado, el bajista se ha ido a 1,16 y ahora, bueno, esta era la línea clavicular de este hombro, cabeza, hombro que marcaba yo inicialmente y que el objetivo ya estaría hasta cumplido porque subió muy vertical. Bueno, recogiendo, yo estaría, entre comillas, lógicamente, porque estamos muy alejados otra vez de ese precio objetivo, pero inicialmente yo creo que es un valor que va a seguir la pauta inicial del suelo o del cambio de tendencia de hombro, cabeza a hombro y se va a dirigir a la resistencia de 1,23,7. Vamos a ir a ver qué pasa, que además coincide con la media de 200 diaria, que es importante, que fijaros que a cierre también la había roto, es decir, había dado señales claras de intentar superar el 1,30, que es su objetivo, 1,35. Es una lástima lo que ha ocurrido y, lógicamente, el beneficio obtenido anteriormente y tal ha hecho recortar drásticamente y esperemos que vuelva a la senda porque yo creo que lo hará. Muy bien, pues vamos con el siguiente valor. En este caso es Prosegur Cash. Que ¿cómo valoras una entrada en este valor? A los precios actuales dice en torno a los 0,63 euros. El jueves pasado, por supuesto, presentó resultados y parece que han sido positivos. Eso es lo que nos dice y te da las gracias. Vale, gracias a él, por supuesto. Vamos a ver el mensual como hacemos normalmente. A simple vista vemos que un gráfico claramente bajista forma suelo. La formación del suelo, vamos a ver, esto no parece malo, ¿no? No parece malo, sobre todo esta suelo curvo, ¿no? Un suelo. Y esta bajada, vale, si hubiera subido antes o está en el proceso, pero es que no me da una confianza todavía. Puede estar en el proceso, pero no me lo confirma. Es una anticipación en mensual porque los meses que tenemos cercanos desde el mes de diciembre, pues tenemos un 59, 0,59 de mínimo, 0,65, 0,62, pero ya este mes estamos otra vez en 0,60. Es complicado, pero no me da ganas de entrar en ella. No me da. La pauta es, aquí en semanal vemos que se ha acercado a esta zona, que está ahí, que es verdad que ha vuelto a testearlo con el mínimo de ayer, que vamos en diario, esta zona es la perdida y que lógicamente está muy alejada, con mínimos y máximos claramente descendentes, directriz bajista sin superar, no veo señales que me inciten a entrar en el valor. De hecho, bueno, el semanal que acabamos de pasar por debajo de la media de 52 sesiones y aquí, bueno, le voy a las referencias. En este caso es un poco como la primera que Super Microcomputer que vimos,
en la que no es una de las que tenga en mi punto de mira para tal, que actualmente, pues, lógicamente, sigue sin que mi primera señal sería una superación a cierre de 0,65-2, un cierre por encima del mismo, que bueno, que es verdad que este soporte que estaba en 0,61 lo ha perdido, pero ahora lo está superando. Bueno, ayer mismo cerró a 0,61, cerró ahí. Hoy ha hecho un intradía y parece que quiere cerrar por encima claramente, hacer un absorbente alcista a la vela del día anterior, porque el máximo 0,62, de momento el mismo de ayer, debería cerrar o tocar por encima de ese 0,62, no hacer un techo, que no le vendría muy bien, sino claramente superarlo, porque si no sería una pequeña resistencia. Y bueno, no me gusta, pero el stop 0,59 para irnos, no más. Muy bien, y vamos a terminar con la última pregunta. Nos dice este usuario que tras las caídas de Bitcoin y pensando, eso sí, en el largo plazo, si crees que es momento de comprar la principal criptomoneda del mercado. Si tiene visos de subir, dice, es que no sé si es una buena inversión, se pregunta él, ahora que está tan bajo. ¿Qué le puede Bueno, pues vamos a ver, Natalia, que si le ayudamos algo. Vamos a ver el gráfico mensual para que vea como la pauta aquí. Lo que primero que vemos en la cripto es el suelo este que hablábamos antes, por ejemplo, redondeado, pues fijaros en mensual, con este recorte que simula una taza y, lógicamente, es una explosión alcista de la taza que sí es verdad que incluso un poco más, porque me he dado corto, pero son los objetivos que a similitud incluso superó, ¿no? Pero una formación muy buena. Pero al igual a la baja, lo que ha hecho es un mínimo, un máximo y ha perdido esta zona de mínimos. Pues hombre, lo que pasa que, bueno, aquí hay muchos meses donde hay mucho dinero acumulado y donde ha ido a buscar ese soporte. Y de momento es el 60.000 que ha pinchado ahí, ha testeado. Vale. Dicho eso, venimos de un proceso clara y fuertemente bajista, porque hasta aquí esta vela, vale, podríamos dudar, pero estos dos mensuales en el que está el 104 y aquí, bueno, pues deberíamos saber o pensar que la estructura era más baja. Dicho eso, aquí en semanal vemos y ponemos marcas donde vemos pautas muy claras. Una cosa para que veamos que esto nos viene bien saber que una regresión a esta media, incluso en mensual, la media móvil de 200 sesiones, vemos que aquí en los mensuales, cuando al final la cripto ha ido hacia arriba, ¿vale? Se ha bajado desde muy alto a buscar esa regresión a la media, ahora está cercana a ella y por lo tanto ayuda a tener esos soportes, ¿no? Y ayuda a pensar que podemos estar viendo ya un suelo. Ayuda a pensar esta media de 200 también en semanal. Por supuesto, la tendencia no es alcista en semanal en el medio plazo porque sigue estando por debajo del 52 y por debajo de esta zona de 80.000. Entonces, para tener una medio plazo alcista, me tendría que cerrar un viernes por encima de 80.000 para yo pensar que en el medio plazo la tendencia me ha cambiado. De momento no, de momento está en un rebote de toda esta semanal. Incluso si viéramos en Heikinasi, para verlo más claro la fuerza, vemos cómo las mechas son cuerpos enteros con mechas a la baja, con mechas. Y esta es la primera semana que intenta hacer un doji. Vamos a ver cómo termina el día, ¿vale? Pero que intenta la estructura, vemos que es claramente bajista. Y por lo tanto, bueno, ahora podríamos pensar que el movimiento sí que está haciendo. Y en el corto, pues lo vemos. En el corto el movimiento es lateral, en formación de suelo, pero sin tener una ruptura clara por debajo de las dos medias móviles, tanto la de 200, como, la de abajo, la de 52, como la de 200, y por lo tanto estructura bajista. ¿Dónde le pongo yo los niveles? A mí el nivel en el corto plazo, para que tengan, es cierres por encima de 72.000, zonas de 63.000 para entrar. Esto sería en diario, ¿vale? En diario. Este es el suelo que quizá, en este caso, esta cripto está realizando y que ahora vemos que estos mínimos de este mínimo, la pauta o la directriz puede ser. Como sé que son movimientos muy bruscos y tal, y que a la gente le gusta esto cripto y el usuario puede buscarlo, le comento una manera dentro de que ya estamos en estas velas Heikinasi, dentro de que ya estamos en estos niveles ya de un 4 horas. ¿Vale? Un 4 horas tendría como soporte 65.100, el soporte como entrada clara. Y actualmente
Buscaría estos niveles que hemos dicho, de 71.000 y pico, pero que ahora está entre la media, porque cuando yo lo he marcado estaba cercano a 70.000, pero estamos en 71.000 y pico. ¿Qué buscaría yo? Bueno, para confirmarme que esto puede ser. Vemos que por encima, en el 4 horas de la de 52 ya está, pues buscaría una vela completamente, igual que aquí a la baja, he buscado una vela para ponerme ya bajista completamente a la baja después, pues aquí, cuando cierre una vela de 4 horas por encima entera de la media de 200 sesiones, compraríamos. Y haríamos un swing que pues, se podría alargar en el tiempo, ojalá. Bueno, pues ojalá se cumpla y podamos ver mejores movimientos en el Bitcoin, en la principal criptomoneda del mercado. Pues hasta aquí el consultorio. Ángel Cotera, especialista en mercados de BBVA Trader. Gracias, como siempre, por estar con nosotros y te vemos de nuevo la semana que viene para contestar nuevas preguntas que lleguen a estrategias de inversión. ¿Te parece? Me parece muy bien, Natalia. Muchas gracias a vosotros y, por supuesto, a los usuarios por sus preguntas. Hasta la Muy semana que bien. viene. Gracias a todos y damos paso ahora al aviso legal y conflicto de intereses.